Política, sociedad, análisis, economía y más contenidos en Opiniones Encontradas. Buenas tardes para todas y todos. Gracias por conectarse con AMI, la Alianza de Medios Independientes. Hace una semana hablábamos de la crisis energética que atraviesa Europa y en este espacio de hoy vamos a profundizar en la conferencia 26 de las partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático. Es un nombre largo y usualmente digamos que es más conocido el tema de la COP26. Hoy saludo a Gustavo Gaviria Muñoz del Grupo Cabilando, a Raúl Civechi, en un momento se va a conectar, él es de Desinformémonos, a Laura Cruz de Canal 2 y a Edwin Guzmán de Desde Abajo. Y antes de avanzar con este espacio vamos a ver a continuación un video, una explicación que nos pone ya en contexto sobre qué es la COP. Las siglas COP significan en inglés Conference of Parties, en español Conferencia de Partes. Es decir, los firmantes de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Firmado en 1992 en la Cumbre de la Tierra de Río, entró en vigor en 1994. Este texto es el principal tratado internacional para luchar contra el calentamiento global. La COP está conformada por 196 partes, 195 países más la Unión Europea. Desde 1995 se lleva a cabo una reunión mundial de 2 semanas que se realiza sucesivamente en cada continente. Entre los participantes también se encuentran autoridades locales y actores de la sociedad civil o de la comunidad científica. Durante la conferencia, los países ricos y pobres deben ponerse de acuerdo para limitar el calentamiento global. ¿Cómo? Cada año ese es el centro del debate. En 2015, al final de la COP21, los estados firmaron un primer acuerdo universal sobre el clima, el Acuerdo de París. Este debía llevar a mantener el calentamiento global por debajo de 2 grados, incluso de 1,5 grados en relación con la era preindustrial de aquí a 2100. Pero las emisiones de gases de efecto invernadero continúan en aumento. Según el último informe del IPCC de agosto de 2021, la tendencia hoy es de un calentamiento global de 4 e incluso de 5 grados. Bueno, y precisamente Gustavo Gaviria realizó una investigación del tema ambiental en relación también con el, digamos que el modelo económico se llama capitalista, expansión capitalista de la Amazonía, y me gustaría también saber que a partir de esa investigación qué causas y qué consecuencias podemos analizar respecto a lo que ha venido tratando la COP26 este año. Muy buenas tardes para todas y para todos. Es un placer compartir este espacio con ustedes. Bien, en términos de causas y consecuencias, pues preguntarse por el estado del planeta en este momento implica reconocer que efectivamente hay un deterioro importante de cuerpos de agua, de suelo, del aire, el mismo aire, que es, digamos, un tema central en esto del calentamiento global. Como causas, digamos que la investigación que hicimos sobre la Amazonía se centraba un poco más en el papel del Estado, en cómo el Estado justifica su intervención en la Amazonía, ¿cierto? Y ahí fundamentalmente lo que encontramos son un conjunto de contradicciones de todo este lenguaje del desarrollo y sobre todo del desarrollo sostenible o verde, como viene siendo pues cada vez más identificado. Y creo que más adelante vamos a profundizar un poco más cuando abramos pues como más el tema en cuáles son ese tipo de contradicciones que se pueden encontrar incluso en el Estado, tratando pues por un lado de tener legitimidad en su acción, ¿cierto? Como una institución que debe velar por el bien común, digamos que esa está en la esencia del Estado, en su fundación, un pacto común. Pero al mismo tiempo de generar esa legitimidad también se ve obligado a garantizar el proceso de acumulación, ¿cierto? Porque estamos hablando de estados eminentemente capitalistas. Entonces, cómo esos dos movimientos le van generando a los estados contemporáneos un conjunto de contradicciones que podemos explorar un poco más durante la charla.
Gracias, Gustavo. Edwin, digamos que en la primera información inicial que vimos sobre este programa, hablábamos de un planeta violentado por el modelo económico. ¿Podríamos decir que realmente sí estamos en un planeta así o qué observaciones hace usted al respecto? No solamente violentado, sino comercializado, teniendo en cuenta que a finales del año pasado el agua comenzó a ser un bien de intercambio y de comercialización en la bolsa de valores. Este modelo económico ha llevado al planeta a datos como el siguiente. Dentro de los 80 años no va a existir Polo Norte. El Ártico va a desaparecer y eso va a aumentar el nivel del mar en todo el planeta. Algunas cifras señalan entre 15 y 25 centímetros, que eso puede ser poco para las personas, pero que cambia radicalmente la geografía en algunas regiones. Otros expresan que ya puede aumentar a 19 centímetros, que ha venido aumentando 19 centímetros desde comienzos del siglo. Digamos que en la COP se ha mencionado que ya no estamos al margen de lo que dice el Acuerdo de París, que es 1.5 grados, que vaya subiendo la temperatura, sino que ahora estamos, digamos que en el riesgo de que incremente a 2 o incluso a 4. Entonces también nos gustaría oír la opinión de Laura frente a este tema y también frente a si ella percibe el panorama, digamos que para 2030, tan incierto y tan, digamos que tan fuerte para la humanidad. Bueno, un saludo a todos los televidentes y un saludo a todos los panelistas que me acompañan el día de hoy, a ti, a Erika, gracias por la invitación. Bueno, pues sabemos que los acuerdos de París a los que llegaron diferentes presidentes y naciones no se han cumplido que se financien y no es que los países ricos financien a los países pobres, sino a los países empobrecidos, que muchas veces han sido empobrecidos por ellos, también por esta economía salvaje, ¿no? Los acuerdos de París no se han cumplido y los acuerdos que ahora se hacen en la COP26 sí suenan muy bonitos, pero no terminan de ser un acto protocolar, de protocolo y de demagogia pura, porque vimos al presidente de Colombia diciendo que reducirá la deforestación y al mismo tiempo están haciendo proyectos que acaban con la selva colombiana, ¿no? Vemos lo que está pasando en Brasil, que es el pulmón del mundo, y aunque Bolsonaro haya firmado algunos acuerdos, no se van a cumplir. También veíamos, por ejemplo, que aunque eran invitados muchos activistas de derechos humanos y de derechos al medio ambiente, también estaban a su vez, fueron invitados 501 personas que hacen parte de las empresas, de estas empresas que se dedican a comercializar carbono y a dañar la naturaleza. Y uno dice, bueno, no es lo mismo que invitar a un congreso de salud a las tabacaleras. Siento eso, y sí siento que estos acuerdos se quedan simplemente en demagogia y en un protocolo, pero que no se van a cumplir, como no se cumplieron los de París. Y lo que tú decías, en vez de disminuir, estamos subiendo cada vez más. Gracias, Laura. Ya se conectó Raúl y antes de ir con él me gustaría también que vayamos con nuestro primer video del experto. Él es Henry Axelrad, es de Brasil y también nos va a estar comentando sus opiniones. La cuestión ambiental y climática nunca ha sido, de hecho, una cuestión considerada por los estados nacionales y las corporaciones. Inicialmente hubo una primera etapa caracterizada por su negación pura y simple. Enseguida vino una segunda etapa, en que se la ha aceptado, pero sin apuntar responsables. Los relatorios del IPCC y la prensa internacional hablan del rol del hombre con H mayúsculo, sin caracterizar ninguna práctica o sector social responsable por los efectos ambientales y climáticos. En una tercera etapa, gobiernos, corporaciones, organismos multilaterales y sus tecnoburocracias aceptan discutir acciones, pero desde que las mismas sirvan para alimentar el propio capitalismo.
soluciones dichas compensatorias para justificar la continuidad de las prácticas predatorias, o entonces instituciones como el mercado de carbono, criadas para alegar motivaciones ambientales a la continuidad de la acumulación financiera. Un proceso que podemos llamar de ambientalización de la finanza. Es interesante observar que desde el pós-Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos ya realizaban estudios visando el control estratégico de variables climáticas para el desencadenamiento intencional de lluvias, la desviación de huracanes, etc. En una perspectiva, digamos, de seguridad geopolítica de la nación. Pero los lobbies del petróleo no permiten hasta hoy ninguna acción que sea en favor del control climático que sacrifiquen sus beneficios privados. Esos son, pues, los enemigos del control de los desastres climáticos, los grandes intereses del complejo petrolífero y carbonífero. Raúl, porque ante tantos protocolos, ante tantas cumbres que se han hecho, como decía el video inicial, desde 1992, a excepción del año pasado por la pandemia, se sigue avanzando en la destrucción del planeta? Sí, es evidente que quienes estamos en este panel somos muy escépticos de las decisiones de los gobiernos, de las declaraciones, etc. Pero no somos escépticos por razones ideológicas o de una desconfianza genética. Tenemos una experiencia detrás. Como tú dices, desde 1992 la situación se ha ido agravando pese... ¿Qué es lo que sucede? Bueno, hay una gran competencia entre empresas y una gran competencia entre naciones. Naciones y empresas compiten ferozmente entre sí, y hacer concesiones a lo que dice la COP, hacer concesiones a medidas que puedan mitigar el cambio climático, implica estar en peores condiciones que la competencia, ya sea de otros estados o de otras empresas, para encarar la competencia capitalista entre grandes monopolios y grandes jugadores. Entonces nadie va a ceder en esa carrera, ni un palmo, ni un milímetro, y quien paga las consecuencias de eso son el medio ambiente. Pero no el medio ambiente en general, y esto también tiene que ver porque hay una impronta de clase en todo esto. Las y los más perjudicados son los pobres, las mujeres y los niños y las niñas pobres del sur del planeta. Entonces, ¿qué le puede importar a Soros, a Jeff Bezos y a los multimillonarios del mundo lo que suceda con las niñas, los niños, las mujeres negras, indígenas y campesinas del mundo, ¿verdad? Hay una doble mirada de clasista, de color de piel, de supremacía blanca y de supremacía de los grandes estados y las grandes empresas. Gustavo, ¿qué también hace usted de observaciones frente a todas estas cumbres que se han venido realizando y frente a la cumbre actual? Bien, yo quisiera como tal vez traer a colación rápidamente una investigación que hizo un antropólogo estadounidense sobre un caso en África, sobre los programas de desarrollo en África en los 80s y por qué estos programas de desarrollo sistemáticamente fallaban en conseguir sus objetivos, ¿cierto? Entonces un poco lo que él identificaba era que era tan artificial la formulación de esos programas, no estaba basada ni en la historia, ni en los fundamentos socioculturales de aquellos pueblos, de un país específico que queda dentro de Sudáfrica, además, que se llama Lesoto. No se consultaba, digamos, esa historia y ese contexto sociocultural, y entonces esa artificialidad hacía que fallara sistemáticamente esos programas en conseguir el tan anhelado desarrollo, ¿cierto? Sin embargo, este autor identificaba otros efectos tal vez no intencionales, y era que acababan estas poblaciones de alguna manera muy
dependientes de insumos externos, ¿cierto? Que es una lógica que pasó pues también aquí en el desarrollo agrícola en América Latina. Entonces se generaba una dependencia de esos mercados, pero también un aumento del poder burocrático del Estado. Y en general una despolitización de una cuestión que tenía más que ver con una herencia colonial de despojo de las tierras más fértiles que sufrieron estos pueblos en el siglo XIX a manos de los alemanes, pero también que la mano de obra masculina de Lesoto pues estaba básicamente trabajando en la minería surafricana. Entonces hay una cuestión que es histórica y sociocultural y que tiene que ver con un problema territorial, se ve reducida a unos mecanismos técnicos de cómo gestionar el supuesto desarrollo. Entonces, frente a estas cumbres del cambio climático, uno podría preguntarse lo mismo, ¿cierto? ¿Por qué sistemáticamente, si cada año se reúnen, por qué el calentamiento global continúa, ¿cierto? ¿Y por qué no hay, digamos, ese cambio tan anhelado? Entonces uno podría hacerse simultáneamente otra pregunta: ¿qué será lo que sí está funcionando? Y entonces ustedes ya lo mencionaron también, y tiene que ver, yo diría, dos hipótesis. La primera es que se busca legitimar todo el proceso de acumulación, es decir, que estas naciones más poderosas puedan decir en algún momento: nos reunimos cada año, hicimos lo que estuvo a nuestro alcance y no se pudo contener X o Y desastre, que lo pagaron, como decía Raúl claramente, ciertas poblaciones, ¿cierto? Los más vulnerabilizados históricamente. Pero la segunda hipótesis, que yo creo que tendría mucha más fuerza, es que efectivamente lo que está pasando allí es, como nos decía el profesor Henry, un enverdecimiento del sector financiero. Y es que en el tercer día, creo, de esta COP26, se hablaba de la participación del 40% de empresas que representan el 40% de todo el capital accionario mundial y de 130 trillones de dólares en inversiones para financiar esa transición energética. Colombia es uno de los que, digamos, asumió parte de ese crédito, se va a endeudar, el presidente lo anunció, en 500 millones de dólares para esa transición energética. Y pues va a Colombia ya a sacar pecho en decir que está trabajando por la transición energética, como tú decías ahorita al iniciar, y sin embargo hace unos 15 días en una reunión con la Asociación de Minería informaba el presidente de Colombia que es necesario buscarle mercado a los 55 años potenciales de extracción de carbono, buscarle mercado en los mercados asiáticos. Entonces, de modo que ahí se configura todo un proceso contradictorio, como lo enunciaba al principio, entre una necesidad de legitimarse por un lado, pero por el otro lado de mantener ese proceso de acumulación funcionando. Gracias, Gustavo. Frente al tema de esa inoperancia, de esa poca eficacia que han tenido estas cumbres, como ya lo han mencionado, me gustaría saber también qué observaciones hace Gustavo y también entonces qué podemos trazarnos como una ruta real y viable para la transformación. Bien, esa es una pregunta, digamos que es la pregunta central que nos tenemos que hacer, ¿cierto? ¿Para dónde vamos en este contexto? Y yo creo que, como lo mencionó Raúl ya y según lo que venimos reflexionando, pues estamos ante una disputa que es una disputa de poder, ¿cierto? Entonces creo que acá lo fundamental es, por un lado, que identifiquemos todos estos problemas en la legitimidad de este modelo, ¿cierto? Y que efectivamente busquemos transferir el poder de las corporaciones, el poder de algunos estados que están aliados con esas corporaciones, transferir el poder hacia la base popular, ¿cierto? Y eso pasa por algunos elementos que yo identifico, primero, como la generación de un nuevo relato, ¿cierto? Es decir, de una nueva forma de entender el mundo, de entender estas realidades que vienen destrozando, digamos, unos equilibrios ecológicos, pero también unas formas de vida tradicionales, cuestionarnos eso y justamente volver hacia esas formas tradicionales y encontrar allí elementos para un cambio, ¿cierto? Esa es una propuesta que, por ejemplo, Orlando Falsborda ya hacía desde finales del siglo pasado, y es volver a esas raíces, a otras prácticas, a otras formas de interactuar con la naturaleza tal vez,
y otras formas de relacionarnos entre nosotros mismos como humanos para generar dinámicas menos agresivas y que pues no generen ese desequilibrio ecológico que nos está llevando a todo este tema de una posible catástrofe de la humanidad. Edwin, ¿qué salidas viables vemos en el panorama general para no caer, digamos que en ese abismo medioambiental frente a esta problemática tan grande que nos están planteando organizaciones ambientales e incluso la misma COP? Pues yo quisiera más bien aprovechar el espacio para presentar un mapa que sin ayuda a la producción, porque me parece como un análisis bien interesante y gráfico que nos permite entender las implicaciones que tiene el cambio climático. No sé si ya se está viendo el mapa. Lo que ubica son 3 fenómenos ligados a fenómenos físicos, fenómenos biológicos y fenómenos sociales. Si ustedes ven la parte superior izquierda de este mapa, están regada por toda Sudamérica una serie de fenómenos que los pueden ver, que en el mapa que sigue de colores naranjas y pasteles establece ubicación en aumento de lluvias fuertes, son todas Centroamérica. Estos son datos del 2015 de una ONG británica que se llama Alianza Desarrollo y Ambiente. En el caso colombiano, ustedes ven ahí el aumento del dengue y la malaria, que va a ser en la parte de Colombia y del Amazonas. Todo el continente tiene sufre de la erosión costera, la cadena montañosa, los glaciales. Por eso va a ser muy difícil lo que estamos viendo en la Sierra Nevada de Santa Marta, cómo se está reduciendo las nieves perpetuas. Y el otro es la reducción de recursos pesqueros, que es toda la zona del Pacífico. O sea que el calentamiento climático uno lo ve en las olas de Europa, y uno ve los huracanes en Centroamérica, pero no dice, no, esto no me va a afectar. Fíjense que sí se está afectando. El mapa que sigue al lado derecho, que es una serie de cuadritos entre cafés y azules, lo que indica es la frecuencia de lluvia. Y lo que estamos viviendo estos días de intensos aguaceros, pues refleja esa alteración del ecosistema. Finalmente quisiera compartir el cuadro que está debajo de este pequeñito de grises que se refiere al agravamiento del cambio climático, que es inevitable. Por eso, de manera torpe, inicialmente en la primera intervención decía, dentro de 80 años no va a haber glaciales, por ejemplo del polo norte. Y así en el mejor de los casos, porque lo que ustedes ven ahí es una línea de tiempo con un corte al año 2000. En el mejor de los casos no se puede recuperar lo que tenía el planeta Tierra a comienzos del siglo pasado. Esto ya tiene efectos irreversibles. Y eso es lo que no ha querido entender el sistema económico. Y entonces tenemos estos problemas y en Bolsa de Valores comercialicen el agua que se le niega a millones de personas en el mundo. Y pues esta era la información que quería compartir. Muchas gracias, Edwin. Menciona varias cosas importantes, y es que ya sabemos que frente a la pandemia se supone que debería haber mayor biodiversidad también para que el humano tenga esas defensas que puedan resistir este tipo de enfermedades. Pero entonces me gustaría también saber la opinión de Laura frente al papel que están jugando las universidades, los centros de investigación, los colegios, las universidades, los medios de comunicación, para generar un cambio, para contribuir con algo, y si, cómo es el imaginario o cómo deberían más bien actuar. Bueno, las universidades, yo siento que, como decía Edwin, vemos este tema y en los medios de comunicación también, incluso ahorita nosotros hablamos de una cumbre que se realizó en Escocia con mandatarios de todos los países, y yo creo que para el ciudadano de a pie o para el estudiante, para muchos no están relacionados con este tema, y como decía Edwin, lo vemos a nivel global, lo vemos muy lejos, como si esto no nos tocara.
y el tema es que sí nos toca y está muy de cerca. A mí me gustaría compartir también un reportaje que yo realicé en Suárez, Cauca, en una entrevista que le hice a Francia Márquez. Sabemos que Francia Márquez es la ganadora del premio que se podría decir que es el Nobel de Medio Ambiente, y que Francia Márquez estuvo haciendo diferentes investigaciones y es una activista por parar que sigan destruyendo el río Ovejas, ¿no? Que está en ese departamento. Me parece importante mencionar por qué Suárez, Cauca. Porque Suárez antes era reconocido, era un municipio reconocido por la agricultura, la piscicultura, y ahora se dedica a la industria. Sin embargo, si uno va, uno dice, ¿cuál industria? No se sabe cuál industria. Según el DANE, el 7,5% de los establecimientos se dedica a la industria, el 74,6%, el 14,2% a servicios y el 37% a otra actividad. Francia Márquez, que es conocida activista colombiana, ha asegurado que Río Cauca es el segundo más importante de Colombia, que nace en el macizo y muere en Hidroituango, que también es una de las problemáticas que tenemos aquí. Pero la problemática de Suárez, Cauca, es la salvajina, que es el gran vertimiento de agua que están haciendo para la presa de Hidroituango. ¿Y qué ha ocasionado eso? Ahí vemos pescadores y ellos dicen que ya no hay peces, que no tienen de qué vivir, y no solo eso, que han cambiado las tradiciones. Entonces, no es como que el cambio climático está por allá y es una cosa súper alejada. Yo creo que una de las formas para que las personas nos concienticemos de lo que está pasando en el planeta, ¿cierto?, es saber que llega hasta nuestros municipios, que es muy cercano. Incluso Cali, que se llama la ciudad de los 8 ríos, también los tiene contaminados, ¿verdad? Y claro, el mercado, los medios de comunicación han sido muy inteligentes en culpar al ciudadano de pie, ¿sí? No, es que te quedaste 5 minutos más en la ducha, no, es que hay que reciclar, pero hay unas grandes empresas y unas grandes corporaciones que realmente están acabando el planeta y estamos dejando que lo acaben. Y no es una cosa que se va a ver en 60 años, no, estamos a 8 años de que esto llegue a su fin, y no es el planeta que llegue a su fin, sino la vida como la conocemos nosotros. Y como decía nuestro compañero, no es que el cambio climático sí afecta, pero también se están afectando las comunidades más empobrecidas. Por ejemplo, las comunidades indígenas, que nos han hecho un llamado siempre a volver a la madre tierra, a volver a las costumbres, y no lo hemos hecho. Los campesinos se están viendo afectados, y no solo es el daño que le hacemos al planeta, que le hacemos a nuestro hábitat, sino es como por apropiarse de estas tierras, porque es un fenómeno más o menos colonizador. Hemos pasado todo un siglo, pero seguimos en este fenómeno colonizador y en esta explotación. Sí, un presidente que jamás dijo, que juró que no haría fracking, y estamos en 5 proyectos de fracking que nos van a dejar sin naturaleza. Entonces, las comunidades que más se ven afectadas son las indígenas, las campesinas, las negras, las familias que han sido empobrecidas y que no solo tienen que cambiar de lugar de vida, sino tienen que cambiar de tradiciones en ese desplazamiento. Entonces yo creo que una forma para acercarnos un poco a la comunidad y que esto no lo veamos como un problema de activistas que están por allá lejísimos, de defensores de la naturaleza, del medio ambiente, que están por allá lejos de nosotros, sino que lo veamos como algo propio que nos va a afectar a todos, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cuántos defensores del medio ambiente han sido asesinados en el mundo? En el 2020 decían que eran 227. De esos 227, Colombia tenía la cifra más alta. Están asesinando a los defensores del medio ambiente, y los están asesinando porque esto es una carrera salvaje por quien más tenga, ¿no? Veíamos un poco a Claudia López también en la cumbre, y yo sí decía, es un poco estos contrastes, ¿no? Porque ella va allá y habla de unos cambios que quiere hacer y de unos compromisos, y veíamos que meses atrás estaban construyendo en el humedal Tibayanes, ¿no? Vemos que Bogotá, con
hombre, el hombre ha ido a la luna, pero no ha sido capaz de ir a los lugares más empobrecidos. Por ejemplo, tenemos un basurero, el de Doña Juana, donde seguimos enterrando la basura. Entonces, ¿de qué crecimiento estamos hablando? ¿Sí? ¿De qué cambios estamos hablando si la cumbre se queda simplemente en una foto, realmente? En una foto, en un cubrimiento, pero no pasa nada más allá. Porque mientras los mandatarios están mandando y haciendo compromisos, se sigue explotando el suelo, ¿no? Vemos que Chile se ha convertido por la minería, se ha convertido en sí, digamos que tiene un crecimiento económico bueno, sin embargo, muchas personas, el agua ya no es potable en Chile, en muchos lugares de Chile como Antofagasta, por ejemplo. Entonces, ¿a qué crecimiento cómo y a qué precio? ¿El crecimiento del cemento? ¿El crecimiento de qué? ¿Qué crecimiento nos están vendiendo realmente? Gracias, Laura. Ahora no sé si me desvié un poco de la pregunta, pero es... Vamos a seguir con la siguiente parte. El siguiente experto es Fabián Campos del Movimiento Mundial Laudato Si. Queridos amigos, un saludo grande desde Quito, Ecuador. Evidentemente, en estos espacios de la cumbre sobre el clima de Naciones Unidas que se está dando en Glasgow, la COP26, existe un ambiente de frustración de parte de los distintos actores, sobre todo provenientes de la sociedad civil, debido a que los compromisos de los gobiernos, que deberían ser muy efectivos ya a este nivel, después de 6 años del Acuerdo de París, no están respondiendo de manera clara al informe presentado por el panel intergubernamental sobre cambio climático, quienes ya han hecho severas advertencias sobre los graves riesgos que tenemos de no reducir de manera drástica las emisiones de dióxido de carbono en al menos un 50% hasta el 2030. Es entendible esta frustración, sobre todo porque la sociedad civil tampoco ha podido jugar un rol importante en esta COP debido a las condiciones también de la pandemia que se han impuesto durante todo este proceso. Quisiera, sin embargo, invitarles a que debemos seguir adelante, manteniendo y trabajando a nivel territorial, dentro de nuestras localidades, de nuestros pueblos, de nuestras ciudades, para mayores compromisos para reducir la contaminación y reducir las emisiones de CO2, de metano y demás. Podemos bajarnos frente a esto. No pensemos que todo el trabajo que se realiza frente a combatir el cambio climático se encuentra únicamente dentro de los espacios internacionales. Es importante que trabajemos con mayor incidencia en nuestras ciudades. De esa forma también podemos empezar a comprometer a los espacios internacionales. Es necesario también que sigamos trabajando de una manera más fortalecida en la red entre los distintos países, pero también creando redes entre los países en cierta medida que no tienen una gran responsabilidad en las emisiones, como son varios de los países de América Latina, con aquellos que sí tienen una gran responsabilidad. Es necesario que la sociedad civil de nuestros países también se encuentre cada vez más vinculada hacia las sociedades civiles de esos países que también están reclamando un fuerte compromiso de parte de ellos. No bajemos los brazos frente a ello, no nos dejemos llevar por este sentido de frustración, sino llevémonos por este sentido de esperanza. Debemos nosotros seguir adelante dentro de este proceso y yo creo que se empiezan a ver luces también de un compromiso de parte de los distintos sectores, de algunas entidades y demás. Quisiera invitarles que frente a esta grave crisis socioambiental no bajemos la guardia y, como digo, no debemos dejarnos llevar de que todo está perdido, sino que debemos seguir adelante en estos procesos de incidencia y buscar mayores compromisos frente a los retos que se nos vienen. Recordemos que prácticamente es necesario detener la emisión de combustibles fósiles, pero tenemos que empezar a trabajar de manera más específica en cómo podemos lograr esto. Primero, tenemos que reducir de manera radical el consumo de energía. ¿Cómo reducimos el consumo
de energía, reduciendo el tema del consumismo, que es la necesidad constante de energía que estamos teniendo. Necesitamos estilos de vida sencillos, no hay un único camino para ello, y eso nos lo muestra nuestras sociedades con una gran riqueza social, cultural y demás, de que no necesariamente tenemos que vivir de esa forma. Segundo, es necesario impulsar una transición rápida hacia el tema de las energías limpias. Es sumamente importante que abordemos este espacio dentro de nuestros países. Tercero, es necesario que se analicen y se concientice cada vez más sobre la necesidad de la eliminación de los subsidios a los combustibles fósiles. Recordemos que no es que las energías limpias son más caras, sino que no se está pagando de manera respectiva la industria del combustible fósil, lo que debería ser, y que está siendo pagada prácticamente con subsidios y con los impuestos de la mayoría de ciudadanos. Entonces, también, naturalmente, hay que comprender que esto tiene algunas implicaciones sociales que deben ser analizadas, pero que es necesario que sean tomadas dentro de un proceso de transición energética. Además, dentro de este marco, debemos empezar a pensar en políticas integrales. Sí, partamos del Acuerdo de París, que es muy, muy importante, pero también empecemos a ver la realidad de cada uno de nuestros países y los compromisos que puede realizar, y también dentro de nuestras ciudades. No olvidemos que estos marcos son sumamente claves y fuertes para combatir el tema del cambio climático. Un abrazo grande a cada uno de ustedes y no nos desanimemos. Sigamos participando y sigamos llevando la voz de los pobres y la voz de la tierra que está sufriendo. Un abrazo grande. Listo. Gustavo, frente a las promesas del gobierno colombiano, particularmente en la COP, por ejemplo, la reducción de los gases de efecto invernadero, que dicen que es para 2030, pero que otros países dicen que no, que Colombia lo logrará de pronto en 2060, ¿qué podemos decir también en relación con lo que decía Laura hace un momento, y es el asesinato de los lideresas defensores del medio ambiente? En Colombia el año pasado acá se registraron 65 asesinatos, y yo creo que todos hemos visto los videos en los que muchos jóvenes le dicen a Duque pues que es una realidad, que es lo que está pasando, y que por qué frente a la COP tiene una actitud algo negacionista con este tema, y él incluso argumenta que con la captura de paramilitares como Otoniel ya está contribuyendo a que estos casos disminuyan. ¿Qué podemos decir de eso? Bien, Erika, pues efectivamente pues volvemos al campo de las contradicciones y de la retórica, donde una cosa no se compagina con la otra, donde incluso yo quisiera hacer también un llamado a que miremos con mucho, de todas formas con algo de escepticismo, el tema de la transición energética y de las energías llamadas limpias. Está claro que el problema más que esa transición energética es el modelo que está atrás, que es un poco lo que nos convoca hoy, es a cuestionar más ese modelo, porque es un modelo que tiene en su lógica la acumulación ilimitada. Digamos que ese es el punto, no importa con qué tipo de energía se produzcan las cosas que se van a producir. El punto es los procesos de acumulación ilimitada que están detrás de eso. Una cuenta rápida de, por ejemplo, la fortuna de Elon Musk, hoy nos diría que tiene con qué financiar el presupuesto del Estado colombiano para 4 años, por ejemplo. Entonces, desde que un sistema mundial permita este tipo de desigualdades, no importa con qué energía se produzcan los bienes o los servicios, de todas formas va hacia una catástrofe, porque es la lógica que hay por detrás del modelo, ¿cierto? Entonces, y eso me lleva a conectar con la pregunta, porque incluso dentro de un modelo de transición energética estaríamos abocados a continuar siendo, dentro de todo este sistema mundial, un país periférico que provee materias primas. Esa transición energética va a ser mucho más intensiva, en minerales escasos, en tierras raras, ¿cierto? Entonces, de todas formas, vamos a seguir siendo un depósito de materias primas, es decir, continuaremos dentro de un mismo sistema extractivo. Y esto se relaciona obviamente con el asesinato de líderes y defensores, pues porque ellos son los que están en la primera barrera de defensa
del territorio y sus recursos, ¿cierto? Son las personas que están en este momento apropiándose social y materialmente y simbólicamente de esos recursos para su subsistencia. Y esto pasa también con las hidroeléctricas, con cualquier otro tipo de proyecto minero o extractivo de cualquier orden. Entonces, en esa primera línea de defensa, que es donde están ellos reproduciéndose social y culturalmente, es donde se va a producir ese choque. Entonces, no importa si hay o no hay una transición energética. Desde que continuemos en un modelo extractivo, esas poblaciones seguirán estando, digamos, vulnerables a la violencia física, ¿cierto? Entonces, ese dato para matizar un poco el discurso de la transición energética, esa no es la solución. La solución es un cambio de modelo donde la norma no sea la acumulación infinita. Dejo ahí para que sigamos analizando el tema. Listo, creo que ya Edwin hace un momento también nos daba un poco de indicios y Laura, entonces creo que podemos seguir avanzando con el siguiente video, que es de Francisca Estuardo, es de la campaña de Somos Defensores de Global Witness, quien es la organización que precisamente saca el informe que mencionó Laura y que mencioné también yo. En la organización Global Witness venimos documentando asesinatos de personas defensoras de la tierra y el medio ambiente desde 2012. Solo desde la firma de los Acuerdos de París, más de 1000 personas han sido asesinadas por alzar su voz en contra de proyectos irresponsables que hipotecan el futuro de sus comunidades y de la humanidad. La COP26, que se está llevando a cabo en Glasgow por estos días, ha traído nuevas negociaciones en medio de las declaraciones de urgencia de la crisis climática por parte de autoridades. Sin embargo, quienes están al frente de esta crisis no aparecen en las mesas de negociación y, peor aún, sus voces y experiencias han sido ignoradas para darle cabida a quienes llevan la misma agenda para seguir agravando la crisis, como son quienes impulsan el uso de combustibles fósiles pese al daño que ya han causado sobre la Tierra. En concreto, su delegación llevó a más de 500 personas, que es más del doble de la delegación oficial de pueblos indígenas, y más grande que la delegación oficial de los 8 países más afectados en su conjunto. Esto nos parece grave si consideramos que solo en 2020 227 personas fueron asesinadas por alzar su voz en favor de la tierra y del medio ambiente. Si sumamos a esto las barreras para llegar a Glasgow y todavía más las barreras para ingresar a estas negociaciones, entendemos por qué es frustrante que las demandas de quienes conocen el problema de primera mano, están enfrentando sus consecuencias y conocen sus soluciones, no sea considerada y que estos espacios se sigan cerrando para las mismas caras de siempre, que a la fecha no han podido proponer medidas definitivas para revertir esta crisis climática, la explotación irresponsable de los bienes comunes y la violencia contra quienes están en la primera línea de defensa. Esto demuestra dónde están las prioridades en estos días, frente a una emergencia climática que es inminente y que a su vez seguirá recrudeciendo las brechas de desigualdad, vulnerando aún más a personas que se encuentran ya en una situación grave, como son las mujeres, las personas jóvenes, los pueblos indígenas. Sabemos que esta crisis no tiene precedentes y no tiene sentido ni económico, y mucho menos ético. No podemos seguir explotando la tierra así. Necesitamos reconocer a quienes están en primera línea y protegerles como estrategia primordial para reconocer que existen otras maneras de relacionarnos y comprendernos con relación al medio ambiente. Necesitamos nuevas formas de entender el desarrollo y este mal entendido progreso, pues las fórmulas que conocíamos hasta ahora ya no aguantan más. Desde Global Witness seguimos apoyando y acompañando a miles que, pese a enfrentarse a todo tipo de ataques en sus comunidades, en sus estados y ahora en estos espacios, como la COP26, siguen con la convicción de que merecen un mundo más justo, más limpio, con un medio ambiente más saludable, y están dispuestos a luchar por él. Listo. Una de las conclusiones del Instituto Ambiental de Estocolmo y del Instituto de Política Ambiental de Europa era que 10% de la población más rica del mundo contaminaba más que el resto, digamos que de gente en todo el planeta. Y son mitos que queremos en este espacio ya que nos queda, digamos que romper. Y entonces me gustaría
Primero, que Edwin nos colaborara diciendo por qué no es válido que hablemos de que los pobres son los que generan el mayor daño ambiental, que ya como hemos mencionado son los más afectados precisamente. Bueno, se rumora por ahí que todos nosotros tenemos una huella ambiental, ascribiéndonos que el hecho de coger Transmilenio o de consumir productos en la tienda somos ya causantes del impacto global. Puede ser que tengamos también culpa en nuestro modo de consumo, sobre todo de consumo. ¿Qué tanto consumimos y qué tan frecuente? De todo, ¿no? Pero eso es un mito, porque el modelo que realmente produce la mayor contaminación es un modelo productivo. ¿Quién es el mayor contaminador del mundo? China. ¿Y por qué? Porque es la fábrica del mundo. ¿Y qué necesita? Carbón. ¿Carbón de dónde? Pues de Colombia también. Entonces, ahí es donde veo el mayor impacto. Y cuando saben que son los culpables, dicen, no, el automóvil hasta el 2035, vamos a mirar. El tema de las transiciones de las energías va a ser fundamental, no en términos éticos, que digamos concuerdo con lo que se ha dicho, pero es que como estamos montados en el vector tecnológico, y este vector tecnológico solo es posible con fuentes de energía, la dependencia a la energía será cada vez mayor. Desmitificar las cosas es buscar los verdaderos culpables, y entonces que no nos venden pues estos cuentos que somos los culpables de que el planeta esté así. Hace un momento también mencionaba a los multimillonarios del mundo, y una cosa que arrojan estos institutos que me pareció un poco curiosa es que esos viajes que se planean hacer al espacio gastarían, o más bien producirían, un dióxido de carbono incontable, una vaina superior. Imagínense producir lo que producen toda la población alrededor del mundo. Entonces, ¿cómo vemos eso? ¿Cómo desmitificar esto también, como lo decía Edwin, Gustavo? Sí, por supuesto. Ahí entonces estamos asistiendo a un ejemplo claro a lo que lleva un sistema de promoción del individualismo por encima de cualquier cosa, ¿cierto? Donde el individuo tiene la libertad para acumular de manera infinita y, como estás diciendo, para convertirse en, primero, pues con el dato que les daba ahorita, un sujeto que tiene más poder que una nación, o que muchas naciones juntas, pero que también entonces ya se coloca como un par de la NASA en ese sentido de estar haciendo experimentos por fuera del planeta, haciendo viajes turísticos, y digamos que ese puede ser el mayor ejemplo, pero si bajamos a otras escalas, pues efectivamente uno de los grandes problemas son los numerosos viajes en avión que se están realizando en Europa todos los días, ¿cierto? Donde justamente esa competencia del mercado de las aerolíneas ha llevado los precios tan abajo que los vuelos de avión entonces se vuelven una cosa muy frecuente, y efectivamente ahí es donde está gran parte también de la contaminación del planeta. Y lo que Edwin decía, ese modelo tecnológico también hay que repensarlo. Ahora, digamos, estamos a puertas de empezar una nueva tecnología que también nos quiere vender otra forma de habitar este mundo, que es el famoso metaverso, donde ya lo que nos van a vender es que es mejor estar en un mundo virtual con avatares, que eso es lo que nos va a hacer más humanos. O sea, es un contrasentido, pero que en el fondo tiene esa lógica, es la lógica de vendernos nuevas necesidades, de hacernos de alguna forma dependientes de estas tecnologías, en procesos que luego es difícil revertir, y que obviamente pues esto lo que va a disparar es consumo de energía, capacidad de almacenamiento de datos, pues porque todo va a ser en video de alta definición, y eso tendrá un mayor peso y un mayor gasto energético, pero también una reconversión del hardware que se necesita para utilizar todo eso. Entonces, efectivamente, todos esos son elementos de esta lógica, de una lógica que nos lleva como por un camino del hedonismo muy, muy, muy fuerte, donde el individuo tiene la libertad de hacer todo lo que quiera y de acumular todo lo que quiera. Yo creo que ahí está, digamos, el quid del asunto. Hay que cambiar esa lógica
por unas lógicas más colectivas, por lógicas más desde abajo, por lógicas más de la reproducción sociocultural de los pueblos, ¿cierto? Más que por esa lógica del individuo, del individualismo. Gracias, Gustavo. Laura, ¿es mito o no es mito que no existe otro modelo económico capaz de inyectar los cambios necesarios? Ya en relación a lo que mencionaba Gustavo. No, por supuesto que es mito. Yo siento que sí se puede. Sí podría haber otro modelo económico, por supuesto. Sin embargo, obviamente se requiere un cambio desde los presidentes de los países y desde estas empresas. Cuando se mencionaba que las personas más pobres, no, las más empobrecidas realmente, son las que generan este tipo de contaminación, por supuesto que es falso. No he visto un pobre matar tiburones por comerse las aletas, por ejemplo, también, ¿sí? En la pandemia, que se supone que la pandemia debería de reducir un montón de cosas, de daños ambientales, y en la pandemia, en un estudio que realizan, el 70% del plástico utilizado en los tapabocas se va a ir a los mares de nuestro planeta y a las cuencas. Los pobres no son las personas empobrecidas no son las que más contaminan, sino las más afectadas por estas personas que se quieren. Es absurdo porque parece que fuera un poco como el libro 1984 o como Un Mundo Feliz, porque uno dice, ¿en serio alguien se puede robar los ríos? ¿Alguien se puede robar la naturaleza? ¿Esto cabe en la cabeza? Pero sí, así es. Entonces vemos que países como China, Rusia, India no tienen políticas concretas para parar estos daños ambientales, ¿no? Los más afectados son, y vuelvo a las cifras de los líderes asesinados porque me parece legítimo hacer hincapié en esto, porque no son solo los daños ambientales, sino los daños humanos, cómo estamos afectando a las poblaciones y las poblaciones desprotegidas. Colombia, según el estudio, 65 de las personas asesinadas eran colombianos, 30 de México, 30 de Filipinas, 29 de Brasil. Y sabemos el problema enorme que hay en Brasil con Bolsonaro, 17 de la República del Congo, 15 de Guatemala, 13 de Nicaragua, 12 de Perú y de India. Entonces vemos que son países, la mayoría latinoamericanos y países que han atravesado diferentes crisis, ¿no? También por un marcado neoliberalismo y por una economía que no deja de ser, y yo lo repito, no deja de ser colonial, un proceso colonial donde nos siguen robando nuestras materias primas y luego nos las venden, ¿sí? Además de dañarnos el planeta, ¿no? Entonces, yo sí siento que es importante lo que dice Edwin, que no es, sí, nosotros también tenemos que buscar el culpable en el espejo, pero que no nos vendan que por tomarse uno una agua en plástico, en una botella de plástico, que además nos venden el agua, es como que nos acostumbramos a que nos vendan lo que ya es de nosotros, ¿no? Por eso le estamos haciendo un daño tremendo al planeta, claro. Si se diera una solución, sería la del no consumo, pero no la no el consumo no de pequeñas cosas, sino a grande escala. Frenar el consumo desaforado que en esta pandemia nos mostró que realmente no es importante. Los bienes materiales no son tan importantes, que hay otras cosas más importantes y que vimos con la pandemia también que el daño al medio ambiente nos afecta a todos, que no es una cosa aislada, que no es una cosa de por allá. Yo creo que si hubiera una solución, y creo que no es un mito, nos la darían nuestros pueblos indígenas, ¿no? Con el Inti Raymi que ellos hacen de adoración al sol, con ese contacto que ellos tienen de la tierra, con esa forma de cuidar el ambiente, los pocos selvas protegidas, bosques protegidos que tenemos acá es porque los han protegido nuestros indígenas y nuestros campesinos, y los han protegido a costa de sus vidas, además. Entonces, siento que es mito, siento que si siguiéramos esas tradiciones indígenas que también se nos fueron robadas, ¿no? Y nos pusieron otro modelo. Jaime Garzón decía que nos creíamos europeos, y sí, eso pasa, pero si volviéramos a nuestros orígenes, creo que esa sería la mejor manera de modelo económico que
estuviera en el medio ambiente, ¿no? Porque al fin y al cabo el dinero es una ficción, el papel es una ficción. ¿Y por qué no el trueque? ¿Y por qué no unas huertas caseras? Bueno, qué sé yo, se vale soñar también en este mundo, ¿no? Gracias, Laura. Gustavo, ¿una conclusión final o un aporte final sobre estos mitos que hemos hablado acá? Sí, definitivamente, pues casi que como empezamos la conversación, hay que poner el foco en las desigualdades que tiene esto, tanto en causas como en consecuencias. No somos igualmente culpables del deterioro ambiental, ni tampoco sufrimos de la misma manera las consecuencias de ese deterioro, ¿cierto? Eso tiene que quedar claro. Es un mito, no es la humanidad con H mayúscula, como nos decía el profesor Henry en el video, no somos todos los que estamos generando este problema en la misma magnitud. Lo otro es que sí tenemos el derecho de ensayar nuevas formas de vivir en común, nuevas formas de hacer intercambios de bienes y servicios. Ahí entonces vuelvo a lo que tal vez mencionaba al principio. Los pueblos tradicionales, como la compañera lo acaba de decir, tienen mucho que enseñarnos en ese sentido. Hay que volver hacia allá. Y sobre todo porque un elemento central de este modelo acumulador, excluyente y ecocida también es ese carácter extractivo. Y ahí pues quisiera como también dejar este dato para la reflexión, y es que bueno, nuestro presupuesto anual aquí en Colombia son 300 billones de pesos. En regalías, que es el dinero que se recibe por la venta de estos minerales, estamos hablando que para el 2021 son 8 billones de pesos. Es decir, no es ni el 3% del presupuesto anual. Entonces creo que bien vale la pena replantearse si por un 3% del presupuesto anual el genocidio de estas personas, pero también el deterioro ambiental, pero también la poca generación de empleo y de valor agregado que tiene este modelo extractivo, si vale la pena seguirlo haciendo, ¿cierto? O si realmente entonces podríamos emprender otro camino que tenga que ver más con si la decisión es por la producción agrícola, pues entonces una producción agrícola que desde esas prácticas tradicionales y ancestrales retome elementos que permitan tal vez otro contacto diferente con la naturaleza, ¿cierto? Una afectación menor a ese equilibrio ecológico, si se quiere. Entonces creo que ahí podemos experimentar, como nación podemos, y creo que estamos en la obligación además de experimentar nuevas formas de producción, nuevas formas sociales de producción y nuevas formas de gobierno y nuevos poderes en el gobierno, ¿cierto? Y no quiero, digamos, que voy a traer otro dato, pero no quiero que quede como que ese es el problema, pero simplemente en corrupción son 17 billones de pesos anuales, es decir, la corrupción es el doble de lo que entra por regalías. Eso quiere decir que el sistema extractivo realmente está aportando muy poco a la economía del país. Entonces, bien vale la pena y tenemos el derecho y la obligación de cambiar este sistema. Gracias, Gustavo. Edwin, un mensaje final para despedirnos ya cortamente. Bueno, no, hay que encontrarnos con la naturaleza. Y la naturaleza no está allá, estamos en ella y hacemos parte de ella. Y desde las prácticas, yo creo que las luchas que vienen son las luchas ambientales y cada vez más fuertes. Y en esta medida, pues invitamos a todas las personas que nos vean, pues que nos activen ese chip de ambiental en defensa de nuestra madre tierra. Parte de esta mesa de conversación, de trabajo y sobre todo gracias a quienes estuvieron un rato con nosotros a través del Facebook de Cabilando, de Desde Abajo, de Canal 2, de Desinformémonos y de Contagio Radio. El martes nuevamente estaremos desde las 5 de la tarde, hora Colombia y hora México, con otro programa y escuchando más opiniones encontradas.
política, sociedad, análisis, economía y más contenidos en Opiniones Encontradas.